Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sigue siendo igual de pertinente hoy día que en 1948, cuando fue proclamada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La extraordinaria visión y determinación de sus autores se plasmó en un documento en el que por primera vez se expresaron claramente los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad. La declaración, disponible en más de 360 idiomas, es el documento más traducido del mundo, lo que demuestra su carácter y alcance global. Ha pasado de ser la referencia para medir lo que está bien y lo que está mal. La declaración constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a la dignidad humana. El compromiso de las Naciones Unidas con los derechos humanos dimana de la Carta Fundacional de la organización. La comunidad internacional tiene el deber de apoyar y defender esos derechos. Hagamos que las personas más necesitadas de protección de esos derechos sepan no solo de que la declaración existe, sino también que exista para ellas. Contribuyamos todo a que estos derechos universales sean una realidad viva para los hombres, las mujeres y los niños del mundo entero. Introducción, en las que quizás sean las palabras más sonoras y hermosas de cualquier acuerdo internacional. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los compromisos contraídos por todos los estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyen en sí mismo un gran logro, pues desacreditan la tiranía, la discriminación y el escarnio hacia los seres humanos que han marcado la historia de la humanidad. La Declaración Universal promete a todas las personas unos derechos económicos, sociales, políticos, eh, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. No son una recompensa por un buen comportamiento, no son específicos de un país concreto, ni exclusivos de una determinada era o grupo social. Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar, de personas de todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia religiosa, edad u orientación sexual. La adopción de la Declaración Universal no puso fin a los abusos contra los derechos humanos, pero desde entonces innumerables personas han logrado una mayor libertad. Se han prevenido infracciones, se han conseguido independencia y autonomía, se ha podido garantizar muchas personas, aunque no todas la libertad ante la tortura, el encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, así como el acceso equitativo a la educación, las oportunidades económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria. Han obtenido justicia por los delitos cometidos contra ellas y se han protegido sus derechos a nivel nacional e internacional, gracias a la sólida estructura del sistema jurídico internacional de los derechos humanos. El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar trabajando y así garantizar que todas las personas puedan lograr la libertad, la igualdad y la dignidad. Y un aspecto vital de esta tarea es empoderar a las personas para que exijan lo que debería estar garantizado, sus derechos humanos. Este folleto constituye una modesta pero significativa contribución a esa labor.
Preámbulo. Considerando la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de las creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han firmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de los hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el proyecto social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común para que todos los pueblos, naciones, deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 01. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de las Naciones Unidas. Artículo 1. Artículo 2, Naciones Unidas. Inciso 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3 de las Naciones Unidas. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4 de las Naciones Unidas. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5 de las Naciones Unidas. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6 de las Naciones Unidas. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona,
de su personalidad jurídica. Artículo 7 de las Naciones Unidas. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción el derecho a igual protección de la ley. Todos tienen el derecho a igual protección contra toda discriminación que se infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8 de las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9 de las Naciones Unidas. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10 de las Naciones Unidas. Toda la persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Inciso 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12 de las Naciones Unidas. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra, a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13 de las Naciones Unidas. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Inciso 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14 de las Naciones Unidas. En caso de persecución, toda persona tiene, inciso 1, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Inciso 2. En este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Inciso 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Inciso 1 de las Naciones Unidas. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Inciso 2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
Inciso 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Qué interesante, caramba. Artículo 17 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Inciso 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Naciones Unidas, artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19 de las Naciones Unidas. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 20 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Inciso 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21 de las Naciones Unidas. Toda persona tiene el derecho, artículo 21, inciso 1, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de las representaciones libremente escogidos. Inciso 2, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad, del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Artículo 22 de las Naciones Unidas. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Inciso 2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Inciso 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por, por cualesquiera otros medios de protección social. Inciso 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 de las Naciones Unidas. Toda la persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Inciso 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 26 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Inciso 2. La educación tendrá por objeto pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos. O religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Inciso 3. Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27 de las Naciones Unidas. Toda persona tiene, inciso 1, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Inciso 2. Toda persona tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Artículo 28 de las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a que se le establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29 de las Naciones Unidas, inciso 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Inciso 2. El ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda la persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Inciso 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30 de las Naciones Unidas. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Bueno, y con eso hemos terminado la lectura. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal y darme pues el pulgar arriba, hacer comentarios constructivos, etcétera. Y marcar la campanita por si quieres seguir recibiendo más lecturas interesantes como esta.
Bye bye.